Buenas, mi nombre es Lea Patricia Carbona Altamiranda y mi compañera Erika Patricia Ruiz Hernández. En esta instancia voy a estar hablando sobre la privacidad y delitos electrónicos. Se puede decir que este tema hace referencia a todas aquellas medidas de protección que tenemos las personas y también las empresas para proteger nuestros datos e información en la web, para que de este modo no se presenten inconvenientes como fraudes, delitos o manejo inadecuado de dicha información. Para ello se establece una serie de protección de nuestros datos, lo cual nos garantiza un mayor respaldo. En Colombia, para proteger los datos privados, se comienza con reconocimiento de los artefactos informáticos y otros adelantos que prevén el acopio y circulación de datos relacionados con los aspectos de la vida de las personas. Por otro lado, de acuerdo a la Ley 1273 del 2009, se dice que por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Dentro de esta ley se encuentra el artículo 26.9f, denominado violación de datos personales. En este se dice que es considerado violación de datos personales el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, se obtenga, se compile, se sustraiga, se ofrezca, se venda o se intercambie y demás aspectos, archivos o bases de datos o medios semejantes. Por otro lado, también está el artículo 26, 26, 9A, denominado acceso abusivo al sistema informático. Es considerado acceso abusivo a un sistema informático el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Esto es considerado como un acceso abusivo a un sistema informático. Ahora bien, ¿cómo se castigan los delitos electrónicos en Colombia? Entonces, se dice que se, se establece que sin estar facultado para ello, ya se destruya, se dañe, se borre o se deteriore, se altere o se suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, se puede incurrir a una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos. Esto según lo establece la Ley 1273 de enero de 2009, sancionada por el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, de esta manera se pueden castigar los delitos electrónicos en Colombia. Entonces, esto es lo que puedo decir sobre este tema. A continuación, mi compañera Erika va a estar dando un ejemplo sobre el mismo. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión hablaremos de algunos tipos de delitos cibernéticos o ciberdelitos más usuales en la red. Eh, bueno, en este orden de ideas es muy importante recordar que en la realidad es más común ver cómo se producen grandes números de delitos informáticos. Delitos que permiten a los cibercriminales robar información, instalar malware e incluso borrar datos sensibles. En la mayoría de los casos, este hecho delictivo obliga a las víctimas a recurrir a una empresa de ciberseguridad para poder recuperar la información que se le ha robado o que se le ha perdido. Este hecho se hace esencial en el caso de las empresas, donde resulta vital recuperar datos confidenciales y críticos para la continuidad del negocio. Bueno, una de las principales formas de poner una barrera a las ciberamenazas es estar muy atentos y sobre todo aprender a reconocer las diferentes
Características del delito informático. Bueno, vamos a hablar sobre algunos tipos de cibercrimen. Bueno, el cibercrimen se define como cualquier actividad criminal relacionada con un ordenador vista desde la perspectiva del objetivo del delito o como la herramienta y abarca las diferentes características que son fraude por internet, fraude por identidad, robo de datos, ciberextorsión y virus. Algunos tipos de ciberamenazas pueden ser ataques en ransomware, compañías phishing, ataques smishing, URL maliciosas, ataques en la DDoS, malware, virus, gusanos, troyanos, freeware, adware y amenazas de load. Entonces, después de saber toda esta información, se nos viene una pregunta muy importante a nuestra memoria y es saber cuáles son los tipos de delitos informáticos más extendidos. Entonces, si tuviéramos que enumerar todos los delitos informáticos que hay hoy en día, la lista podría llegar a ser casi interminable. Bueno, esto por la razón anterior. En este artículo o en esta ocasión resumiremos las más comunes. Una de ellas es la infracción contra la propiedad intelectual. Un claro ejemplo de delito informático es la infracción contra la propiedad intelectual, la cual se caracteriza por la copia y distribución sin autorización de software, películas, música o de cualquier otro trabajo del que no se cuente con los permisos necesarios. Entonces esto sería uno de los delitos más comunes abordados por la ciberseguridad hoy en día. Otro delito sería el del acceso a las redes privadas. Es muy frecuente hoy en día el delito del acceso a las redes privadas. Normalmente esta clase de acciones va acompañada de otras. Entre tantas podemos mencionar el robo de datos, sabotaje informático, destrucción o alteración de datos y programas, también la alteración de documentos electrónicos almacenados en sistemas o redes informáticas. Otro tipo es el fraudes informáticos como la estafa. También son delitos los fraudes informáticos como la estafa para obtener lucro de manera ilícita, ataques contra el derecho a la intimidad a las personas, también amenazas en la red, independientemente si son realizadas mediante correos electrónicos, programas de mensajería, redes sociales, etc. Entonces, el intercambio de archivos de contenido pedófilo, así como la inducción, promoción o inclusión, facilitar a terceras personas el acceso a una persona menor de edad o incapaz de constitutivo de delito. También el proferir injurias y calumnias o también hacer bullying o ciberacoso. Estos son tan solo algunos de los delitos más importantes que se realizan hoy en día y que no solo pueden conllevar a fuertes sanciones, sino también a penas de muchos años de cárcel. Muchas gracias por su atención.